Enrique Peña Nieto tiene 6 años por delante para convencer a los mexicanos de que su partido, el PRI, también ha entrado en el siglo XXI. El nuevo presidente del país ha ganado las elecciones con casi un 40% de los votos y los retos, Ana, sobre la mesa: pobreza, violencia, narcotráfico. Tiene por delante demostrar que no va a ser como hace algunos años y que el PRI va a poner el acento sobre todo en esos aspectos, ¿no? La seguridad. Sí, de hecho, la inteligencia de su mensaje ayer fue precisamente desmarcarse de su propio partido, ¿no? Ese mensaje ahora... Esta vez, ¿no? Sí. Sí. Después de, creo que 77 años en el poder, el PRI perdió las elecciones, pasaron al poder en el PAN, en los conservadores, y ahora han perdido. Han estado prácticamente muy poco tiempo si tenemos en cuenta cuántos años gobernó el PRI. Bueno, bien, vuelven, él manda ese mensaje de cambio a pesar de que es el mismo partido, y tú lo decías, vamos a verlo con las primeras decisiones. En la propia campaña ha habido muchas críticas porque el tema de la violencia, que es probablemente lo que genera muchas otras cosas ahí en México, no se ha atajado o no se ha afrontado directamente, y va a ser una de las cosas que se le exija probablemente por parte de quien le ha votado y por parte de quien no. Bueno, ese es el lema: no hay un regreso al pasado, ¿no? Es lo que dice el candidato del PRI. Nos lo va a contar Fran Sevilla, el corresponsal de Radio Nacional en América Latina y enviado especial a México. Buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantados de saludarte. ¿Es verdad? ¿El PRI ha cambiado, como promete su candidato, con ese lema de no hay regreso al pasado? Bueno, es complicado saberlo, ¿no? Desde luego yo destacaba, sin duda, anoche cuando salió Peña Nieto para autoproclamarse presidente, porque basándose en los datos preliminares del conteo previo, así parecía, él decía, no hay vuelta al pasado, somos una generación distinta, etcétera. Pero yo creo que hay dudas razonables de que sea así realmente, porque por desgracia el aparato del PRI ha estado siempre allí. De hecho, un analista me comentaba el otro día, el PRI perdió la presidencia pero nunca perdió el poder, hace 12 años. Y la estructura de este partido, que estuvo 7 décadas detentando el poder, infiltrado en todos los estratos sociales, en todas las instituciones, pues no se vino abajo cuando perdió la presidencia en el año 2000. En ese sentido, bueno, de nuevo Peña Nieto ha utilizado todos esos resortes y todos esos mecanismos. Es cierto que él es un nuevo político, joven, que intenta dar esa otra imagen, que insiste en que, bueno, no hay una vuelta atrás, pero habrá que esperar a ver cómo enfoca su gobierno realmente para confirmarlo. Hay un elemento sin duda preocupante y que tendría que enfocar claramente, que es el tema de la corrupción en las instituciones. Y es el tema también de la manipulación informativa absoluta que hay en este país, como bien sabréis, sobre todo de lo que llaman el duopolio de las dos grandes cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca, que controlan el 90%, ¿no?, del espacio televisivo mexicano, y que son descaradamente manipuladoras. Es más, hace poco el diario The Guardian sacaba documentos en los que demostraban que había un pacto entre TV Azteca y Televisa con el PRI para beneficiar a Peña Nieto y descalificar a todos sus oponentes, con lo cual es ese tipo de cosas que de viejas prácticas, ¿no?, como sigue siendo también en zonas, y se ha vuelto a demostrar ahora, en zonas no tanto en las grandes ciudades como en zonas rurales, la compra de votos, el acarreo electoral, la coacción. Pero bueno, habrá que darle un margen de confianza, desde luego. Tendrá que demostrar que esas son sus intenciones, Fran. Es curioso porque también tiene mucho de producto de marketing y de telegenia, ¿no?, el candidato Enrique Peña Nieto, al que muchos llaman el Luis Miguel de la política mexicana. Sí, ha sido, quiero decir, ahí también es otro elemento, ¿no? Buena parte de su éxito, digamos, ayudado, entre otras cosas, por el fracaso, el desgaste del PAN, sin ninguna duda, y porque yo creo que la izquierda mexicana y López Obrador no ha sabido, ¿no?, llevar un paso más allá su mensaje de renovación. Pues es evidente que a lo largo de la campaña se ha visto como Peña Nieto, que en sus discursos, en sus mítines, recurría a lugares comunes, a frases generalistas, a promesas de estas vagas, ambiguas, que cualquiera puede comprar, ¿no? Y sobre todo pues lo hacía con esa telegenia de la que tú hablas, con esa forma, ¿no?, bueno, adorado por las mujeres. Fijaros, un fenómeno curioso, ¿no?, que Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN y la gran derrotada de estas elecciones, apostaba por el voto de la mujer, y al final
según distintas encuestas y análisis, el voto de la mujer se ha ido en muchos casos para Peña Nieto, precisamente por esa imagen, ¿no? En fin, curioso. Tiene que demostrar, Peña Nieto tiene que demostrar que hay algo más ahí, y hay que tener en cuenta además que los antecedentes no son muy prometedores, porque sus meteduras de pata en temas intelectuales, culturales, han sido sonadas, ¿no? Y entonces, daba la sensación de que era una especie de bello cascarón vacío. No digo que vaya a ser así, pero ahora tiene que demostrar que efectivamente no es así. ¿Y qué papel, Fran, van a jugar ahora el movimiento estudiantil Yo Soy 132? Estuvimos muy pendientes de ellos, se han convertido en observadores en estas elecciones. ¿Qué papel pueden desarrollar a partir de ahora? Yo creo que puede ser un papel importante, ¿no? La juventud mexicana estaba apática, desvinculada de la política, inmersa en sus propios problemas conocidos también, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Como la falta de igualdad de oportunidades, el desempleo, etcétera. Y eso le había llevado unido a este tipo o a esta estructura de poder tan peculiar que tiene México, pues había alejado a la juventud del activismo político, ¿no? Y Yo Soy 132, que además surgió por un conflicto con Peña Nieto precisamente, pues lo que ha hecho ha sido que la juventud de repente haya reaccionado, haya despertado, ¿no? Yo estaba anoche, tiene un campamento instalado, se parece mucho este movimiento al 15M, ¿no? Aunque Yo Soy 132 de momento se mantiene solo con militantes universitarios, un movimiento de momento solo estudiantil, aunque se está estudiando dar el paso de abrirlo a toda la sociedad, pero en sus marchas participa toda la sociedad. Os decía que anoche estaba con ellos, que están acampados bajo el monumento a la Revolución, y decían que que ellos no han nacido para estas elecciones, que han nacido con vocación de mantenerse activos, de seguir denunciando manipulaciones, de buscar la forma de propiciar un modelo socioeconómico más justo, un sistema de poder más participativo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que van a seguir, tienen desde luego muchísima ilusión, tienen por supuesto mucha juventud, y yo creo que puede ser un elemento importante y renovador, ¿no? para la política mexicana. Desde luego, aquí tiene muchos por el nombre, porque me imagino que a muchos les sorprenderá, ¿no? El nombre Yo Soy 132, y aunque ya lo hemos contado alguna vez en el blog y en otras partes, pero el porqué de este nombre, ¿no? Que es un nombre curioso, ¿no? Porque el 15 de ya sabemos que hace referencia al 15 de mayo, ¿no? Pero sí. Yo Soy 132. Bueno, Peña Nieto estuvo hace unos meses en una universidad privada, ¿no? Y bueno, pues algunos hubo una intervención polémica, algunos estudiantes la abuchearon, y entonces los medios afines a Peña Nieto, incluidos Televisa, sobre todo, y Televisión Azteca, presentaron aquel polémico acto y aquel incidente de una manera en la que eran agitadores profesionales, no estudiantes, los que habían estado boicoteando a Peña Nieto, ¿no? Y entonces los estudiantes que estaban allí fueron colgando en internet vídeos o fotos diciendo: soy fulanito tal, estudiante de tal, yo estuve allí, no sé, ya así, llegaron hasta 131, y de repente hubo alguien que dijo: yo soy el 132. Y a partir de ahí se adoptó ese nombre, Yo Soy 132, y en su origen, bueno, pues fue eso, una polémica con Peña Nieto, pero evidentemente ha trascendido lo que era eso para reclamar todo un sistema más justo. Y que va más allá de las elecciones, sin duda, como comentábamos, con ese paralelismo con el movimiento 15M español. Fran Sevilla, corresponsal de Radio Nacional en América Latina, enviado especial a las elecciones de México. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Ana Pastor, directora, presentadora de los desayunos de Televisión Española. ¿Mañana qué tendremos? Mañana tenemos al portavoz del Partido Popular en el Congreso, así que será una semana importante para escuchar lo que tenga que decir Alfonso Alonso. Así que ahí estaremos. Hoy había explicación de esos 6 meses de gobierno de Mariano Rajoy ante los suyos.